Muy buenas tardes. Nuestro grupo es el grupo número 4. Vamos a hablar acerca de las cadenas de Markov. Tenemos una tabla de contenido. Yo les voy a hablar acerca de la introducción. Este modelo matemático fue introducido por el ruso Andrei Markov a los principios del siglo XX y ha sido ampliamente utilizado en los diversos campos como la estadística, la informática, la economía y la biología. Características principales: espacio de estado, conjunto finito o infinito de posibles estados. Matriz de transición: describe las probabilidades de cambiar de un estado a otro. Estado inicial: distribución de la probabilidad que definen dónde empieza el proceso. Tenemos una de las propiedades de Markov, como muestra el ejemplo que tenemos ahí. También les voy a hablar sobre los contextos que tiene la Markov. Contexto de la cadena de Markov. El contexto en la que Andrei Markov desarrolla su teoría de las cadenas de Markov combina el avance matemático de su tiempo, debates filosóficos y religiosos, y la evolución a la probabilidad como ciencia formal. La cadena de Markov contiene cuatro contextos, que son los siguientes. Contexto histórico académico: Markov vive en el Imperio Ruso entre 1856 y 1922, en la época de fuertes cambios sociales y científicos y políticos. Contexto matemático: a fin del siglo XIX, la teoría de la probabilidad estaba ganando formabilidad, especialmente con trabajos como la ley de los grandes números y teorema central del límite. Markov cuestiona la necesidad de la independencia total de estos teoremas. Contexto filosófico: su motivación incluye una crítica al uso ideológico de la probabilidad. Algunos pensadores, como Andrei Descartes, intentaban justificar doctrinas religiosas, como el libre albedrío, con la independencia estadística. Aplicaciones tempranas: Markov aplicó su modelo a textos literarios, como poemas de Pushkin, para mostrar que las letras en una lengua tienen una estructura, probabilidad y dependientes. Le voy a hablar acerca del origen del problema. El origen del estudio de la cadena de Markov. El estudio de la cadena de Markov tiene su origen de trabajo del matemático ruso Andrei Markov a comienzos del siglo XX, específicamente en su interés del modelador proceso aleatorio, donde existe la dependencia entre eventos consecutivos. También les voy a dar una motivación de estudio. La motivación de estudio de Markov fue el doble matemático: extender los modelos probabilísticos más allá de la independencia filosófica y práctica, demostrar que la dependencia entre eventos también pueden estudiarse científicamente y aplicar esta idea a problemas del mundo real. Teorías del álgebra de matrices necesarias y su aplicación. Tenemos matrices de transición, matrices cuadradas. Cada fila representa un estado. La fila que suma 1 son matrices estocásticas. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Multiplicación de matrices. Esta multiplicación de matrices muestra cómo una evolución en el sistema es el tiempo. Es útil para predecir estados futuros con base a probabilidades. Potencias de matriz. Modelar el largo plazo. Nos dice hacia dónde se dirige un sistema. Simular el futuro, por ejemplo, en finanzas, marketing, medicina, etcétera. Tenemos el estado estable de vectores propios. El estado estable de vectores propios es aquí. Es un vector propio asociado al valor propio. Ejemplo. La importancia en la predicción del comportamiento a largo plazo. Continuemos con aplicación. Ejemplo real. Situación. Navegación en una app. Inicio de producto, compra, salida. Matriz de transición. Tenemos el siguiente ejemplo. Visualización del estado estable. Mostrar una distribución final cuando ya no cambia.
Interpretación. ¿Cuántos usuarios terminan saliendo, comprando? Y las conclusiones son las siguientes. La importancia del álgebra de matrices. El álgebra de matrices es fundamental para moldear y analizar sistemas dinámicos, como las cadenas de Markov. Cadenas de Markov, simplemente pero poderosas. Una cadena de Markov describe procesos estocásticos donde el estado futuro depende de la presentación, no del pasado. Aplicabilidad de práctica. Las cadenas de Markov se utilizan para predecir comportamientos de usuarios en apps, sitios web, etc. Modelar clima, procesos biológicos, económicos y sociales. Simular decisiones secundarias e inteligencia artificial y robótica. Gracias. Voy a presentar la resolución analítica o teórica de las cadenas de Markov. Esto consiste en usar matemáticas para describir cómo evoluciona un sistema paso a paso y cómo encontrar su comportamiento a largo plazo, sin necesidad de hacer simulaciones. Como primera parte tenemos la evolución del sistema en el tiempo. Lo primero que hacemos es tomar la distribución de probabilidad inicial que se presenta como un vector fila. Ese vector se multiplica por la matriz de la transición P. Y si queremos saber el estado después de varios pasos, elevamos P a la potencia correspondiente. La fórmula que usamos es la siguiente que vemos en la imagen. Esto nos dice cómo cambia la probabilidad de estar en cada estado conforme avanza el tiempo. Ya contando con el primer concepto, voy a explicar otro de los conceptos que es el estado estacionario. Cuando trabajamos con este tipo de sistemas, no solo nos interesa saber cómo evolucionan en los primeros pasos, sino también qué sucede a largo plazo. El estado estacionario nos responde justamente eso. Es una distribución de probabilidades que pertenece constante en el tiempo, incluso después de infinitas transiciones. Imaginemos que tenemos un sistema que se mueve de un estado a otro con ciertas probabilidades. Al principio puede cambiar mucho, pero si dejamos que pase tiempo suficiente puede llegar a estabilizarse. Ese equilibrio se llama estado estacionario, y es una distribución fija que no cambia aunque sigamos aplicando la matriz de transición. Matemáticamente lo representamos con un vector pi que cumple pi por factor p igual a pi. Eso significa que si multiplicamos el vector por la matriz de transición p, obtenemos el mismo vector. Y como es una distribución de probabilidades, debe cumplir también la fórmula que se encuentra en la imagen. Esto asegura que las probabilidades suman 1, como debe ser. ¿Cómo lo calculamos? Para calcular el estado estacionario se forma un sistema de ecuaciones lineales con la ecuación pi por transición p igual a pi y la condición de suma. A veces también se escribe como la fórmula que encontramos aquí, usando el vector columna y la transpuesta de la matriz. Este sistema se puede resolver de forma algebraica si la matriz es pequeña, o con ayuda de métodos computacionales si es más grande. Lo importante es que el resultado sea un vector cuyos componentes sean positivas y sumen 1. Ese será el estado estacionario. Ahora es muy importante que sabemos que no todas las cadenas de Markov garantizan un estado estacionario único. Para que eso suceda se deben cumplir dos condiciones fundamentales. Irreducibilidad. Esto significa que se puede llegar a cualquier estado, de cualquier estado a cualquier otro estado, posiblemente en varios pasos. Si el sistema está conectado completamente, decimos que es irreducible. Aperiodicidad. Esto quiere decir que no hay ciclos fijos. Por ejemplo, si un sistema solo puede volver a un estado cada 3 pasos exactos, no es aperiódico. Pero si puede volver en distintos momentos sin un ritmo exacto, entonces sí es aperiódico. Si la cadena cumple con estas dos condiciones, entonces un único estado estacionario y él siempre llega a él, sin importar cómo haya comenzado. En conclusión, el estado estacionario es como el destino final de una cadena de Markov que nos dice cómo se distribuirán las probabilidades a largo plazo. Y si la cadena es irreducible y aperiódica, ese destino es único y garantizado. Este análisis es clave en muchas aplicaciones como pronósticos del clima, comportamientos de usuarios, economía y más. Ahora tenemos la independencia del estado inicial, y aquí viene algo muy interesante. Si la cadena es ergódica, el estado estacionario no depende del estado inicial, es decir, no importa desde qué estado comencemos, a medida que pasa el tiempo la distribución se va acercando a pi. Esto significa que, con el tiempo, el sistema olvida su punto de partida y todos los caminos llevan a ese mismo equilibrio.
Eso es lo que hace tan útil las cadenas de Markov. Nos permite hacer predicciones a largo plazo sin conocer exactamente cómo empezó el sistema. Hola, mi nombre es Ariana Sevillano, integrante del grupo número 4 y me corresponde explicar un ejemplo numérico de las cadenas de Markov. Supongamos que una persona elige cada día entre qué red social usar, entre WhatsApp, Instagram o TikTok. Su elección depende del día anterior y eso se modela con esta matriz de transición que se puede ver aquí. Comenzamos con el supuesto de que hoy la persona decide usar Instagram. Eso se representa con el vector inicial 0,1,0. Aquí tenemos una matriz vertical. Luego multiplicamos la matriz de este vector para conocer la probabilidad del primer día. 30% WhatsApp, 50% Instagram y 30% TikTok. Aquí está la matriz del primer día. Aquí es como la pueden ver. Para el segundo día, multiplicamos la matriz por un nuevo vector y obtenemos aproximadamente que 36% para WhatsApp, 40% para Instagram y el 36% para TikTok. Esto muestra cómo el sistema evoluciona y tiende a estabilizarse. Como conclusiones tenemos que las probabilidades evolucionan con la interacción. El sistema tiende a una distribución estable y las cadenas de Markov permiten modelar las decisiones dependientes. Por ejemplo, en este caso vimos que en cada día puede ir cambiando las probabilidades del uso de cada aplicación. En este ejemplo vimos el uso del Instagram y cómo tuvo un alto porcentaje. Y eso es todo hasta aquí. Muchas gracias. Voy a hacer la resolución del segundo ejercicio. En contexto al clima. El día puede ser tanto soleado, nublado o lluvioso. Por hoy voy a presentar 3 tipos de probabilidades que pueden existir. Si el día es soleado, hay un 60% de que el día de mañana también sea soleado, un 30% de que sea nublado y un 10% de que sea lluvioso. La segunda probabilidad es si el día es nublado, hay un 20% de probabilidad que el día de mañana sea soleado, un 50% de que sea nublado y un 30% que sea lluvioso. La tercera probabilidad es si el día de hoy está lluvioso, hay un 25% de que el día de mañana sea soleado, otro 25% de que sea nublado o un 50% de que sea lluvioso. Para resolver el ejercicio, lo que haríamos es primero tener una matriz de transición y un estado inicial. La matriz de transición nos refleja el estado del clima, lo que sería soleado, nublado, lluvioso. El estado inicial tomaríamos en cuenta desde que hoy día es soleado. Así que, para tener el resultado del primer día, lo que haríamos es primero multiplicar la matriz de transición con la de estado inicial, lo que nos daría como resultado una matriz de 0.6 como A sub 1,1, de 0.3 como A sub 2,1 y de 0.1 como A sub 3,1. Para tener el resultado para después de 2 días, lo que haríamos es multiplicar la matriz de transición, pero con el resultado que nos dio anteriormente. Lo que nos daría ahora como resultado con una matriz de A sub 1,1 con 0.445, A sub 2,1 con 0.355 y A sub 3,1 como 0.20. Lo que nos daría como resultado que pasando a los 2 días nos daría un clima lluvioso. Buenas tardes, soy Michelle Panata y les voy a explicar otro ejemplo. En este caso tenemos el uso del celular. Supongamos que una institución educativa tiene el registro de frecuencia de uso del celular de sus estudiantes, los cuales son actualizados diariamente terminando la jornada estudiantil. Estos son catalogados en 3 niveles: desconectado, excesivo y moderado. Con estos datos
lo que vamos a hacer es representarles en una tablita, las cuales, como tenemos 3 niveles, vamos a ponerlos en una fila y en una columna, teniendo en cuenta la posición en la que está la columna principal para ponerlos de la misma manera. Ya que estos datos están en porcentajes, los vamos a transformar a decimales para que sea mucho más fácil manejarlos. Ahora pasemos a la solución. Con la tabla que tenemos, ahora lo vamos a convertir en una matriz de transición, recordando el orden en el que estaba en la tablita. Seguido necesitamos un punto de partida. En este caso usaremos el ejemplo de un estudiante que utilizó su celular de manera normal el día de hoy. A esto nosotros le llamamos estado inicial. Ahora veamos la probabilidad que tendrá este estudiante de usar su celular el día de mañana. Para ello vamos a multiplicar la matriz de transición y el estado inicial. Esta multiplicación la hacemos multiplicando cada número de la primera fila por la columna que tenemos. Y el resultado lo vamos a sumar entre ellos, así con las 3 filas que tenemos. Ya teniéndola planteada y después de multiplicar, sumaremos para que nos dé un resultado. Una vez que tengamos la respuesta, vamos a interpretarla. En este caso, nosotros tenemos 20% desconectado, 50% normal o moderado y un 20% excesivo. Lo cual nosotros podemos decir que el estudiante tiene un 50% de probabilidad de seguir usando su celular de manera moderada el día de mañana. Ahora lo vamos a hacer para el día 2, utilizando al mismo estudiante. Para ello lo que vamos a hacer es otra multiplicación de la matriz de transición con el resultado que nos dio en el primer día, es decir, x1. Para ello multiplicamos como ya lo habíamos visto antes y una vez que nos da el resultado lo interpretamos, lo cual nos dice que el 26% desconectado, 35% moderado y 26% excesivo. Lo que nos quiere decir que el estudiante al segundo día se podría mantener utilizando el celular de manera normal. Gracias.